¿Cómo se puede reanimar una nación que está esquelética y sin esperanza? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a la nación a la opresión y a la cautividad? ¿Cómo puede unirse un pueblo para formar un gobierno futuro lleno de logros significativos y bendiciones? ¿Cómo se puede restaurar, o más bien, cómo se puede resucitar una nación muerta? El capítulo 37 del profeta Ezequiel nos da algunas pistas para ver cómo una nación puede ser restaurada y bendecida. Leo los primeros 14 versos del capítulo 37 de Ezequiel que dicen: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. En el pasaje encontramos a un profeta sobrecogido por el Espíritu Santo de Dios, que estando como parte de una nación que está quebrantada, que está en opresión, que está en cautividad y padeciendo las mismas situaciones que los demás, recibe el impacto del Espíritu de Dios y tiene una visión.
recibe la revelación de Dios, tiene dirección divina. Y en esa experiencia tiene una grande responsabilidad como profeta de proclamar el mensaje de Dios para una nación que está completamente esquelética, que está muerta, que no tiene esperanza. El pasaje dice: la mano de Jehová vino sobre mí. En la Biblia se utiliza esa expresión de la mano de Jehová para hacer referencia al Espíritu Santo de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús utiliza, en lugar de la mano, dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios a vosotros. Es una expresión que hace alusión al Espíritu Santo de Dios, que impacta la vida de un hombre o una mujer lleno de Dios y le permite ver, oír y entender la voluntad de Dios, y entonces proclamarla y comunicarla a aquellos que necesitan escucharla para que haya cambios significativos. La nación estaba esquelética, estaba muerta espiritualmente, pero hubo causas por las cuales llegaron a esa condición. Una de las cosas que dice la Biblia es que la maldición no viene sin causa. Siempre detrás de algunas consecuencias algo ha acontecido, algo se ha hecho erradamente y como consecuencia se ha cosechado tanto mal. De hecho, en el Nuevo Testamento, la Biblia dice claramente, dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Así que en esta experiencia el profeta recibe la dirección de Dios. El Espíritu Santo le toma por las quedejas, mi abuela diría por las greñas, por las trenzas, por los dreads, y le levanta en una visión y le lleva a un campo donde hay un valle que está lleno de huesos secos. Y el texto afirma secos en gran manera, para dar a entender que murieron hace mucho, mucho, mucho tiempo. Cuando se habla de resurrección en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, son muy pocos los eventos que se destacan allí. 2 o 3 como mucho, de eventos de resurrección de una persona que había muerto. La idea que se tenía entonces acerca de la resurrección en ese tiempo de Ezequiel era de que cabía la posibilidad de que cuando alguien moría, en las próximas horas todavía ese aliento de vida, ese espíritu, ese soplo, estuviese revoloteando de forma cercana y cabía la posibilidad que entrara de nuevo en el cuerpo y la persona viviera. Sin embargo, Dios quiere dar a entender al profeta y a la nación que la condición espiritual de la nación es grave, de que la muerte espiritual lleva mucho tiempo. Por eso los huesos estaban secos y secos en gran manera, dando a entender que un gran ejército en medio del campo perdió la vida y allí quedaron tendidos y se fueron secando hasta perder la carne, la piel, los tendones, todo lo que representa el cuerpo humano. Ahí está el profeta en un ambiente y en un escenario de muerte. A mí me parece que no es nada agradable un escenario donde no hay esperanza y donde todo apunta hacia la muerte. Así que el profeta está no solamente sobrecogido por el Espíritu Santo de Dios que le está mostrando ese escenario, sino que está sobrecogido por el escenario mismo. Dice la Escritura que Dios le habla al profeta y le hace una pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El profeta no se atrevió a responder ni sí ni no. Por lo que dije anteriormente, la idea de resurrección era muy vaga. No se confiaba
de que en una condición de tanto tiempo de muerte, donde solo quedaban huesos y secos en gran manera, hubiese la posibilidad de una resurrección. Ahora, cabe una pregunta con relación a esta nación. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a esta nación, a este pueblo, a esta experiencia de opresión y de cautividad y de estar entonces sin esperanza de volver a su tierra, de ser restaurados en su relación con Dios y ser prosperados en todo? En otras partes del libro de Ezequiel y también en otras partes de la Escritura del Antiguo Testamento, nos dicen cuáles fueron las causas. Pero quiero remitirme solamente al capítulo 22 de Ezequiel, donde se hace básicamente un resumen de cuáles fueron las causas. En primer lugar, cuando Dios habla a través del profeta en ese capítulo 22 de Ezequiel, llama a la nación, a su pueblo, ciudad derramadora de sangre. También le dice a la nación que son un grupo de personas que han estado sirviendo a los ídolos para contaminarse y desagradar a Dios, que no comparte su gloria con nadie y que aborrece la idolatría. Más adelante se dice que los príncipes de Israel, según el poder que tenían en su gobierno, lo utilizaban y se esforzaban por derramar sangre. Por otro lado, había otros males. Al padre y a la madre despreciaron. Al extranjero trataron con violencia. El santuario del Señor lo menospreciaron. Los días de reposo, fiestas solemnes, todos los eventos religiosos que se hacían para adorar a Dios fueron también menospreciados. Eran calumniadores, eran violentos, trataban mal a las mujeres en particular. Había adulterio, había violaciones, no se respetaba a los padres. El corazón de cada una de esas personas era movido a hacer lo malo. Entonces, Dios, que no se hace de la vista larga, sino que interviene, había declarado sobre esta nación una palabra de juicio, palabra que se cumplió al pie de la letra. Miren otras causas, los versos 23 en adelante, hasta el verso 31, especifican quiénes estaban haciendo todos estos males. Aparte del pueblo común y corriente que se había corrompido, los líderes en particular estaban haciendo lo malo y dando el mal ejemplo, y hacía que el pueblo les imitara haciendo lo malo. Mire cómo dice los versos 23 al 31 del capítulo 22 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, a la ciudad, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ella. En primer lugar, se menciona que los profetas se habían corrompido de tal manera que lo que hacían era tomar la honra naturalmente de las mujeres, ¿no? Violarlas, tomar haciendas, multiplicar las viudas, o sea, asesinaban. Uno se pregunta qué clase de profetas serían estos. Por otro lado, dice el verso 26, los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios,
Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Por un lado los profetas, por otro lado los sacerdotes, haciendo lo malo delante de Dios, y el nombre del Señor era manchado, era profanado. Se hablaba mal del Dios de Israel. Por otro lado dice el verso 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramaron sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Por un lado los profetas, por otro lado los sacerdotes y los del gobierno, los príncipes, estaban haciendo lo malo, derramando sangre para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Se cubrían con lodo. Eso lo que implica es que encubrían el mal y profetizaban cosas vanas y erradas que Dios no había dicho, ganando algún tipo de posición delante de los otros y creando falsas expectativas en el pueblo, en lugar de llamarles al arrepentimiento y al cambio, a la transformación, a la conversión. Así que, por un lado, todos los líderes, y por el otro lado, el pueblo común y corriente, se habían corrompido a tal manera que estaban haciendo lo malo. Y por esa causa vino la declaración de juicio de parte de Dios y el pueblo fue llevado cautivo. Y siendo llevado cautivo a Babilonia, allí estaban pasando muchas penurias. Dice el verso 30 y 31 que Dios estuvo buscando a alguien que se pusiera en la brecha en favor de la tierra, en favor de la nación, para no destruirla, alguien que intercediera en oración y solicitara la misericordia y el favor de Dios. Déjenme leer para que tengamos claro qué es lo que dice ahí. Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado, o sea, un cerco de protección, y que se pusiese en la brecha delante de mí, que se pusiera en un lugar donde estaba la grieta, el hueco en el muro espiritual de contención y protección. Dice, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. El verso 31 dice, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. A la pregunta de cuáles fueron las causas que llevaron a la nación a la opresión y a la cautividad, están más que claras en ese capítulo 22 de Ezequiel. Naturalmente, si uno lee los otros pasajes de la Escritura y otros profetas de ese mismo tiempo, va a encontrar que no había otra cosa sino una actitud pecaminosa, y el pecado tiene consecuencias. Nos separa de Dios y el resultado de errar delante de Dios, de fallarle, es que en lugar de bendición viene juicio. Ahora, si usted mira el Salmo 137, déjeme ver, lo estoy diciendo correctamente. El Salmo 137 describe el anhelo de este pueblo de regresar a Jerusalén, de regresar a Israel, de poder volver al templo y allí adorar y bendecir al Señor. Eso me hace pensar a mí que cuando las cosas nos van mal, cuando sufrimos las consecuencias de nuestro descarrilamiento, de nuestro desvarío, y estamos padeciendo el juicio de Dios en lugar de su bendición, mucha gente se da cuenta de que la causa o las causas de lo que está viviendo es por su propio mal, las malas decisiones y las malas acciones, y se vuelve a Dios. Sin embargo, hay otros
que en lugar de volverse a Dios, culpan a Dios del mal que les ha sobrevenido y no se fijan que la causa es el pecado que los ha llevado a esta condición. En el Salmo 137 se describe el anhelo de regresar a Sion y también la depresión que había no solamente en los individuos y en las familias, sino en la nación como una colectividad. Les leo algunos versos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, de Jerusalén. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti me olvidare, no me acordare. Y si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y luego decía: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Comenzaron entonces a volver su mirada al cielo. En medio de la crisis, en medio del problema, en medio del sufrimiento, en medio de la opresión y de la cautividad, entonces se acordaban de Jerusalén, del templo, de la vida buena que llevaban, de la adoración al Dios eterno, de los cánticos que elevaban como adoración al Señor, pero estaban ahora sufriendo y padeciendo. ¿Cómo cantaremos canción a Jehová en tierra de extraños? Estaban sin esperanza de regresar. Aunque en medio de ellos había falsos profetas que decían: en un par de años estaremos fuera y regresaremos a Jerusalén. Ciertamente la palabra profética que se había recibido, y no por Ezequiel, sino por el profeta Jeremías, es que estarían allí 70 años. Cuando siguió pasando el tiempo, entonces el estado de ánimo decayó y perdieron todo tipo de esperanza de volver. Particularmente me imagino que los que llegaron en cautividad ya siendo adultos o viejos, es posible que dijeran: en tanto tiempo jamás podré salir de aquí. Así que ahí están las causas descritas en el capítulo 22 de Ezequiel, y en el Salmo 137 se describe cómo estaba el estado de ánimo de este pueblo, de esta nación. Ahora, cuando uno se vuelve a Dios, cuando uno clama a Dios en medio de la crisis, Dios tiene sus brazos extendidos para recibirnos, para perdonarnos, para restaurarnos, para resucitar nuestra vida espiritual muerta. Volviendo al capítulo 37 de Ezequiel, la Biblia dice que el profeta está sobrecogido por el Espíritu Santo de Dios, y en esa visión lo que ve es un valle de huesos secos y secos en gran manera. Y cuando recibe la pregunta del Dios eterno, que le dice: ¿vivirán estos huesos?, el profeta, como dije antes, no se atrevió a responder, porque es posible que su confianza, que su fe en una restauración de esos huesos que llevaban tanto tiempo allí era nula, era ninguna. Ahora bien, el todopoderoso Dios puede dar vida a todo lo que está muerto, no importa cuánto tiempo lleve. Quiero repetir eso porque debe grabarse en nuestro corazón de una manera extraordinariamente fuerte, de modo que en las circunstancias en que nosotros estemos viviendo como individuos, como familia, como ciudad, como nación, podamos echar mano de esta palabra y agarrarnos del Dios eterno, solicitando su perdón, su restauración, su favor,
Y veamos entonces su respuesta para bendecirnos. El Dios Todopoderoso puede dar vida a todo lo que está muerto. Ahora, estos huesos estaban sueltos y separados unos de otros. ¿Cómo puede unirse un pueblo para formar un gobierno, un reino futuro lleno de logros significativos, lleno de bendiciones? Es menester escuchar la voz profética de Dios y responder a ella haciendo su voluntad, de modo que el propósito de Dios de bendecir se cumpla. Mire lo que dice la Escritura. Cuando el profeta no pudo responder a Dios y decirle sí vivirán, no vivirán, o no creo que vivirán, Dios entonces le da una orden al profeta y le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Imagínese el escenario. Imagínese que usted es el profeta y que está en medio de un valle lleno de una multitud de huesos secos en gran manera, en un escenario, en un ambiente de muerte. Y se le dice que profetice a los huesos y les diga a esos huesos: oíd palabra de Jehová. Se requiere entonces varias cosas. Número uno, fe en que uno está recibiendo una palabra concreta de parte de Dios y no que es producto de la imaginación, que no es un desvarío, sino que es la voz de Dios mediante su Espíritu hablándonos, que declaremos su palabra, que profeticemos. Así que el profeta recibe la orden y dice la Escritura que la orden era que le dijera a los huesos: oíd palabra de Jehová, y así ha dicho Jehová: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo quiero decir en este punto en particular lo siguiente: nuestro país, Puerto Rico, y muchísimas naciones, yo me atrevería a decir todas las naciones, tenemos situaciones semejantes a la del pueblo de Israel en este tiempo. Mucha maldad, mucha corrupción, violencia, asesinatos, adulterios, fornicaciones, corrupción de todo tipo, tanto el liderato político, el liderato religioso, el liderato cívico y comercial, muchas situaciones. Eso se evidencia por el fruto, por los resultados. Es menester que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios que restaura. Precisamente lo que nos da a entender este pasaje bíblico es que Dios va a utilizar la palabra profética como un instrumento para traer restauración, para resucitar a una nación muerta y sin esperanza. Nuestro país necesita oír la palabra de Dios y todas las demás naciones de igual manera. De hecho, la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Si la gente se vuelve a los ídolos, como se había vuelto el pueblo de Israel, y se vuelve a la violencia, al derramamiento de sangre y a todo ese tipo de mal, el resultado va a ser nefasto y está siendo nefasto. Pero si nos volvemos a Dios y oímos su palabra, la promesa de Dios es que hará entrar espíritu en nosotros y nos dará vida, que habrá de soplar en nosotros un aliento de vida. Eso me hace recordar que cuando Dios creó al ser humano, registrado en el capítulo 2 de Génesis, en el verso 7, allí dice que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, tenía delante de él meramente un muñeco muerto, un muñeco de barro sin vida. Pero el verso 7 del capítulo 2 de Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y luego dice:
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pues hecho un ser viviente lo que estaba muerto. Un muñeco de barro sin vida recibió el soplo, el aliento, el espíritu de Dios para traer vida. Y la promesa al pueblo de Israel para el tiempo en que Ezequiel estaba profetizando, y la promesa de Dios para ti y para mí, para nuestra nación y las demás naciones, es: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mire, tal vez tú y yo hacemos promesas y cumplimos algunas y otras no. Pero el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando hace una promesa, la cumple al pie de la letra, como dice la Escritura, porque fiel es el que prometió. En el verso 6 del capítulo 37 de Ezequiel continúa diciendo: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y luego dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Les dije hace un momento que para el que proclama la palabra, el que la declara, el profeta, se requieren varias cosas, y una de ellas es fe, creer lo que Dios está diciendo, aunque el panorama sea contrario, aunque todo parezca sin esperanza. Lo segundo que se necesita, además de la fe, es la obediencia. Mientras más mal se ve la situación de una nación, es una oportunidad para Dios glorificarse y que su nombre sea conocido y que sea bendecido y alabado su nombre por causa de una intervención de restauración, de resurrección de un pueblo muerto. Se necesita la obediencia para los que proclamamos la palabra. Creer lo que Dios está diciendo, pero también obedecer y profetizar, declarar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios el instrumento que Dios va a utilizar para restaurar la nación. Dice el texto que el profeta Ezequiel profetizó como le fue mandado. Y cuando lo hizo, inmediatamente hubo un ruido, hubo un temblor, y aquellos huesos que estaban inertes comenzaron a movilizarse y a juntarse uno con otro. Me detengo aquí para decir lo siguiente: no se juntaron dos cabezas en un mismo cuerpo o cuatro brazos en un mismo cuerpo, sino que cada hueso se unió al cuerpo que pertenece a los otros huesos y formaron el cuerpo que originalmente tenían. ¿Cómo puede una nación unirse? ¿Cómo puede un pueblo unirse para formar un gobierno, un reino que tenga logros significativos y que tenga la bendición de Dios? Escuchando la voz profética, la declaración de la palabra de Dios y respondiendo a esa palabra. Cuando el profeta declaró la palabra, los huesos que estaban inertes oyeron esa voz y obedecieron. El resultado fue que comenzaron a juntarse hueso con hueso, y luego dice la Escritura: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué tenía el profeta delante? Muertos. Se habían juntado los huesos, subieron tendones, subió carne, subió piel, y allí estaban tendidos sobre la faz del campo un gran ejército, pero todos muertos. Cuando una nación está muerta espiritualmente, ese es el panorama, ese es el escenario. Ahora, hace falta entonces ser vivificados por el Espíritu Santo de Dios. En una ocasión,
Dios me permitió tener una visión. Y en un lugar donde estaba pastoreando, vi que estaba en el templo y frente al altar había un grupo de mesas, y sobre las mesas estaban los hombres de la iglesia, o por lo menos un gran grupo de hombres de la iglesia, bien vestidos, con su chaqueta y su pantalón, su chamarra, su gabán, como le decimos en este lugar, y estaban tendidos sobre esas mesas. Y solamente esa fue la visión. En breves segundos, ver y reconocer a ese grupo de personas, ese grupo de varones, estaban sobre mesas. En la mañana, cuando me levanté, yo era soltero cuando eso, se lo comunico a mami, le digo, mami, anoche tuve esta visión, este sueño, esta visión. Y vi a los hermanos que estaban durmiendo en mesas frente al altar. Y mi mamá, que había tenido sus experiencias con el Señor y que tenía un tipo de sabiduría que no era común, me dice, no estaban durmiendo en esas mesas, estaban muertos. Y yo le digo, ¿pero cómo? Porque la idea y la imagen que yo tengo en mi cabeza es que cuando una persona está muerta, se mete en un ataúd. Y esa es la imagen que comúnmente tenemos, los muertos en un ataúd, pero no en una mesa y menos frente al altar. Entonces ella me dijo, hace muchas décadas atrás, cuando yo estaba más joven, los muertos no se velaban en cajas, se ponían sobre una mesa, se velaban ese mismo día en que morían y luego se llevaban a enterrar. Cuando ella me dijo, no estaban dormidos, estaban muertos, entonces la visión se aclaró en mi mente. Dios me estaba mostrando que aunque estaban vivos físicamente, espiritualmente estaban muertos. Quiero decir que Dios habla en este tiempo como hablaba en antaño. Así que no es de extrañar que tú o yo podamos tener también visiones semejantes a las de Ezequiel, a las de Juan y a las de otros, a las de Daniel y otros más. Así que, volviendo al profeta Ezequiel, tiene frente a sí ya no los huesos secos y secos en gran manera, sino que ahora tiene cuerpos, personas muertas, un gran ejército, pero sin vida. Entonces, Dios, que es todopoderoso y que cuando comienza una obra la termina, le dice al profeta Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Se necesitaba el soplo de Jehová Dios. Se necesitaba que el Espíritu soplara de los cuatro puntos cardinales, de los cuatro vientos, y entrara en aquellos cuerpos muertos para que se produjera la vida, para que fueran seres vivientes a la usanza y semejanza de Adán, cuando siendo un muñeco de barro, Dios sopló aliento de vida en su nariz. Y fue el ser humano un ser viviente. Así que se le vuelve a decir por segunda vez al profeta, haz una declaración profética. Profetiza sobre esos cuerpos y vivirán. Es interesante que cuando Dios da la orden al profeta, lo hace de manera anticipada y luego viene el resultado de esa declaración profética. Tan pronto profetizó, el resultado fue que aquellos muertos cobraron vida. Dice la Biblia, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es necesario que los que proclamamos la palabra de Dios no
cejemos, no echemos para atrás, no nos rindamos, aunque el panorama sea de una respuesta negativa hasta el sol de hoy. Porque en algún momento esa palabra profética declarada, esa enseñanza y predicación de la palabra de Dios dará sus resultados, porque estará unida no solamente a la predicación y enseñanza, sino a la oración, pidiendo a Dios su intervención. Había un pueblo en crisis que estaba clamando, que estaba pidiendo que Dios interviniera, y Dios levanta al profeta para que declarara la palabra, y el resultado fuera la resurrección de esos muertos, de esos huesos secos. El profeta obedeció, creyó, obedeció, y hubo resultados en su declaración profética. El Espíritu entró en ellos y vivieron y fueron un ejército grande en extremo. Lo que quiere expresar la Biblia ahí es que era una multitud. Cuando se hablaba la promesa desde Abraham con relación al pueblo de Dios que habría de ser una gran nación, se decía que sería como la arena del mar o como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Y lo que estaba queriendo Dios mostrar es que la multitud que hay en su pueblo sería impactado por su espíritu y serían regenerados, transformados, serían también llenos del espíritu y tendrían vida. Y en lugar de ser muertos espirituales, serían hombres y mujeres llenos de vida y bendición. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pienso que en este tiempo, tanto en nuestro país como en otros, la gente ha perdido la esperanza. Por un lado, por las crisis de corrupción, tanto en el gobierno como en la iglesia, como en los comerciantes, como en la nación común y corriente. Por el otro lado, por los males que estamos viviendo, particularmente en este tiempo, la pandemia, el coronavirus o COVID-19 como se le conoce. Hay mucha gente muriendo y cada persona que muere deja angustia, tristeza para sus deudos. Además de eso, cuando uno ve que una nación va de mal en peor y que no hay bendición, y los que predicamos y enseñamos la palabra no vemos una respuesta de que la gente se vuelva a Dios, a veces también perdemos la esperanza. El pueblo ha perdido la esperanza y los que profetizamos, los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios, a veces también perderemos la esperanza. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice hoy que la declaración profética, la palabra profética será el instrumento de Dios para traer restauración a los individuos, a las familias, a las ciudades, a las naciones. Por eso no debemos cejar, debemos seguir proclamando la palabra de Dios, aunque el panorama sea esquelético, sea de muerte, sea de falta de esperanza. Dios le está diciendo al profeta, estos huesos representan a la nación de Israel, que han dicho, somos del todo destruidos, pereció nuestra esperanza. Y entonces se le dice, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios hace promesas de restauración y de regreso a la nación de la cual salieron. También dice que eso servirá para que conozcan verdaderamente a Dios, y hace una promesa de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos precisamente que Dios nos vivifique, nos santifique
y nos llene del Espíritu Santo y lo haga no solamente con un pequeño grupo, sino con una gran multitud en cada nación, de manera que se opere un gran avivamiento espiritual y la nación sea cambiada, sea restaurada, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve y alcanza vidas corruptas y que están maltrechas por el pecado y que van de continuo hacia el mal, y las transforma y las cambia y las hace una nueva creación, entonces cambian los individuos, cambian las familias, cambia la ciudad, cambia la nación y la bendición de Dios se hace sentir, se derrama y todo prospera. Si queremos reanimar nuestra nación, si queremos que salgamos de la opresión y la cautividad, si queremos tener logros significativos y que haya bendición de Dios, entonces necesitamos oír la palabra de Dios, creerla, obedecerla y hacer que se cumpla en nosotros las promesas que Dios ha hecho, que están condicionadas a nuestra respuesta de fe y de obediencia. Si creemos y obedecemos, Dios hará una obra poderosa de restauración y nos vivificará. Yo quiero invitarte a que juntamente conmigo oremos y que ores repitiendo esta oración, pidiendo a Dios la restauración de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Ora conmigo. Padre, gracias por tu palabra, que es instrumento para traer restauración a mi vida. Reconozco que he pecado y reconozco que mi familia ha pecado y reconozco que nuestra ciudad y nuestra nación ha pecado. Pido perdón por mí, por mi familia, por mi ciudad y también por nuestra nación. Me pongo en la brecha en favor de la tierra y clamo que tengas misericordia. En el nombre de Jesús, nos perdones, nos restaures, nos vivifiques y nos llenes de tu Espíritu Santo. Gracias por tus promesas, gracias por tu fidelidad y gracias porque así será. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila y Dios me ha dado la bendición y privilegio de ser el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Dios te bendiga mucho.